Tu salario subió, tus ahorros crecieron, pero todo se siente más caro que antes. Eso no es casualidad, se llama macroeconomía y entender cómo funciona es entender por qué tu dinero vale menos sin que nadie te lo haya robado. Un callejero se despertó una mañana y notó algo raro. La pila de huesos que guardaba bajo tierra era la misma de siempre, pero alcanzaba para menos. La guarida que antes compraba con 100 huesos ahora costaba 120. El puesto de carne que frecuentaba había subido precios sin avisar. Nadie le había robado nada. Nadie había cambiado las reglas en voz alta. Pero algo invisible le había comido una parte de lo que tenía sin pedirle permiso. Y lo más perturbador era que ese algo no tenía cara, no tenía nombre y no había firmado nada con él. Hay una fuerza que mueve cada guarida, cada puesto de carne, cada intercambio de huesos entre perros de cualquier territorio. No es un perro en particular, es una decisión aislada. Es el comportamiento de todos los perros moviéndose al mismo tiempo sin coordinarse, creando patrones tan grandes que ningún perro individual puede verlos desde adentro. Eso es la macroeconomía. No estudia por qué un hueso específico vale lo que vale, estudia por qué de repente todo pesa menos, todo cuesta más y todos los callejeros sienten que algo cambió, aunque nadie pueda señalar exactamente qué. El territorio funciona como un círculo que se alimenta solo. Los negocios producen carne y herramientas, contratan perros y les pagan huesos por su trabajo. Esos perros salen a las calles con sus huesos y los intercambian por comida, refugio y servicios. Ese intercambio genera demanda y esa demanda le dice a los negocios cuánto producir la semana siguiente. El perro alfa recauda una parte de cada transacción para mantener las calles iluminadas, los guardias patrullando y los refugios en pie. Cuando ese círculo gira bien, los callejeros no lo notan, solo cuando algo lo interrumpe. Cuando una parte se rompe o se traba, el territorio entero lo siente en el estómago. Lo más peligroso no es que los precios suban, sino que los callejeros empiecen a esperarlo. Cuando todos asumen que mañana todo costará más, su comportamiento hace que así sea. El miedo a la inflación se convierte en su propia causa, y para cuando el territorio lo nota, la espiral ya lleva semanas girando sola. El perro alfa nunca dejó de gastar. Calles, guardias, refugios, rutas, todo costaba más huesos de los que recaudaba. Esa diferencia no desaparecía sola, se enterraba como deuda silenciosa mientras las calles seguían funcionando como si nada. Cuando el agujero crecía demasiado, emitía papeles prometiendo devolver los huesos con carne extra después. Funcionó durante algunos años, pero cada temporada que el déficit persistía, más huesos recaudados dejaban de llegar a las calles para irse directo a pagar deuda vieja. El territorio no colapsaba, se encogía por dentro sin que nadie lo viera desde afuera. Dentro de ese sistema vivía un perro con un poder que ningún otro tenía. No recaudaba impuestos, no patrullaba calles. Su único trabajo era decidir cuánto costaba pedir huesos prestados en todo el territorio. Cuando subía ese costo, los negocios dejaban de expandirse, los callejeros dejaban de financiar guaridas nuevas y la espiral inflacionaria perdía fuerza. Cuando lo bajaba, el crédito inundaba las calles, los intercambios se aceleraban y el territorio despertaba. Pero esa misma agua podía convertirse en inundación si corría demasiado tiempo. Cada decisión resolvía un problema y sembraba el siguiente, y los callejeros, que nunca votaron por ese perro ni conocían su nombre, vivían las consecuencias cada vez que iban a intercambiar lo que habían ganado esa semana. Había algo que esos mismos callejeros notaban cada vez que un perro de otro territorio llegaba a intercambiar. Sus huesos no valían igual. Un hueso traído desde las tierras del norte podía comprar más carne que 3 huesos locales. Otro traído desde las tierras del sur apenas alcanzaba para lo básico. El valor de un hueso no dependía de su tamaño ni de su peso. Dependía de cuánto confiaban los demás perros en el territorio que lo había emitido. Y esa confianza cambiaba constantemente en silencio según lo que estaba ocurriendo en las calles de cada lugar. Cuando el hueso local se debilitaba, importar cosas de otros territorios se volvía más caro porque hacían falta más huesos propios para conseguir los extranjeros. Pero al mismo tiempo, los perros de afuera podían comprar más con menos, y eso hacía que lo que el territorio producía se volviera más atractivo para el resto del mundo. Un hueso débil encarecía lo que entraba y abarataba lo que salía. No era bueno ni malo por sí solo, dependía de qué producía el territorio, qué necesitaba importar y qué tan rápido podía ajustarse cuando el valor cambiaba. Para defenderse de esos vaivenes, el perro alfa guardaba reservas en bóvedas subterráneas, huesos extranjeros, metales preciosos, papeles firmados por territorios de confianza. Cuando el hueso local caía demasiado rápido, abría las bóvedas y lanzaba reservas a las calles para estabilizar el intercambio. Pero
pero había una diferencia brutal entre lo que el territorio decía tener guardado y lo que realmente podía usar. Las reservas brutas incluían todo lo que estaba en las bóvedas. Las reservas netas descontaban las deudas, los compromisos ya firmados y los huesos que técnicamente estaban ahí, pero ya le pertenecían a otra. Y cuando la diferencia entre ambas era demasiado grande, el territorio quedaba expuesto sin que los callejeros lo supieran hasta que era tarde. El flujo de huesos entre territorios contaba su propia historia. Cuando un territorio vendía más de lo que compraba, los huesos extranjeros entraban y las bóvedas crecían. Cuando compraba más de lo que vendía, se vaciaban. Ninguno de los dos escenarios era peligroso por sí solo, pero ambos podían serlo si duraban demasiado. Y por encima de ese flujo comercial había otro movimiento más rápido y mucho más nervioso: el capital. Los perros ricos no movían sus huesos según lo que producían los territorios, los movían según dónde se sentían seguros. Cuando ese cálculo cambiaba, salían sin aviso y sin despedida, dejando las calles más frías de lo que estaban antes de que llegaran. Había una forma de medir si el territorio realmente crecía o solo lo parecía. Todo lo que se producía en una temporada, la carne, las herramientas, el trabajo de los callejeros, se sumaba en un solo número, pero ese número tenía dos versiones y solo una decía la verdad. La versión nominal inflaba las cifras con huesos que valían menos. La versión real descontaba esa pérdida y mostraba si el territorio genuinamente producía más. Un territorio podía presumir crecimiento mientras sus callejeros se empobrecían, y sin saber cuál de las dos versiones estaba mirando, era imposible entender qué estaba pasando de verdad. Pero más allá de los números, el territorio seguía un ritmo que se repetía con variaciones desde siempre. Había temporadas donde todo florecía, los negocios abrían, los callejeros conseguían trabajo fácilmente, los intercambios se multiplicaban y las calles se llenaban de actividad. Después venía el enfriamiento, lento al principio, casi imperceptible, hasta que de repente los puestos cerraban, los guardias sobraban y los callejeros enterraban huesos en lugar de gastarlos. 2 temporadas seguidas de contracción y el territorio entraba oficialmente en lo que los perros que medían estas cosas llamaban recesión. No era un accidente ni una falla del sistema, era el ciclo respirando. El problema era que cada vez que ese ciclo bajaba, los que más lo sentían eran siempre los mismos. Los perros que sabían leer estas señales no esperaban a que las calles les dijeran lo que les había pasado. Seguían un calendario de fechas donde el territorio revelaba sus números antes de que las consecuencias llegaran a las calles. El día que se publicaba cuánto habían subido los precios ese mes, el día que se anunciaba cuántos callejeros habían conseguido trabajo, el día que el perro central decidía si el crédito iba a costar más o menos la temporada siguiente. Cada uno de esos momentos movía los huesos de los perros ricos antes de que los callejeros sintieran nada, no porque tuvieran información prohibida, sino porque sabían qué mirar y cuándo mirarlo. La macroeconomía no es una materia de academia ni un conjunto de fórmulas para perros con mucho tiempo libre. Es el mapa del territorio donde vives, con todas sus trampas marcadas. Cada vez que tu pila de huesos alcanza para menos sin que nadie te haya robado nada, hay una causa en ese mapa. Cada vez que un negocio cierra en tu calle sin razón aparente, hay una señal que alguien leyó semanas antes. El territorio no es caótico, tiene patrones, tiene ciclos, tiene momentos donde los que entienden el sistema se posicionan mientras los demás todavía están procesando lo que acaba de ocurrir. La pregunta no es si el próximo ciclo va a bajar, la pregunta es si vas a estar mirando el mapa cuando empiece a moverse.